buenas, ¿qué tal? Viernes 26 de mayo arrancamos un nuevo informativo de Medial Televisión, último del mes y previo a la gran cita electoral de este domingo. 14.805 vecinos de la localidad, el 76% de la población, están llamados a las urnas en menos de 48 horas para elegir a los 17 concejales de la corporación municipal. Se van a abrir 26 mesas electorales repartidas por un total de 7 centros. Elige Europa, Manuel Sánchez Alonso, el Colegio La Fuente, el Ruedo, San Roque, el Arache y la Casa de la Cultura. Los ciudadanos podrán depositar su papeleta desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, momento en el que se van a cerrar todos los colegios electorales. Pues prácticamente concluida ya la campaña electoral, los partidos políticos cierran 2 semanas de duro trabajo de cara a esta cita con diversos actos, mítines, entrevistas y apariciones públicas, como el debate realizado por esta casa el pasado martes, que tuvo una gran repercusión. Y es que la apuesta de Medial Televisión por la difusión de las propuestas políticas alcanzó cotas de audiencia muy significativas en la emisión por el Canal 8 y también en la realizada por internet para que todos los vecinos pudieran seguir las propuestas de los candidatos. El debate ocupó alrededor de 3 horas y media, articulándose en 5 grandes bloques temáticos con 2 pausas publicitarias entre ellos. Tras la reunión conjunta con los equipos de campaña se conformó el debate basado en el consenso y en el cuidado de cualquier detalle. Los 5 candidatos a la alcaldía llegaron al patio de la Casa de la Cultura, convertido ese día en plató, y desarrollaron principalmente sus propuestas, sin entrar en demasiadas y excesivas confrontaciones, más allá de algunas alusiones. Tras el debate se realizó un análisis de lo acontecido en el espacio de este programa, con el análisis y el postdebate de Rocío Pérez, de Dial Europa, y David Cintado, colaborador de Medial Televisión. La duración de este espacio, conducido por Eugenio Jiménez, fue de 1 hora y se comentaron los titulares de cada bloque. En las redes, el debate, retransmitido íntegramente por la página de Facebook de Medial Televisión, tuvo un fuerte impacto de audiencia durante toda su duración por este canal. La retransmisión reunió a muchas familias frente a la televisión para conocer de primera mano las iniciativas y proyectos de las distintas formaciones políticas. Incluso grupos políticos al completo se concentraron en su sede para seguir expectantes en todo momento el transcurso del debate. Y es que, como decimos, al margen de los muchos abonados de esta casa que siguieron el programa por el Canal 8, la emisión por redes contó con un gran seguimiento. Durante todo el directo se registraron en torno a 3.000 visualizaciones en el canal de Facebook y una interacción de unos 600 comentarios. Estos datos demuestran la gran aceptación que tuvo este espacio televisivo, que fue posible gracias al amplio despliegue técnico y humano realizado una vez más por el equipo de Medial Televisión. Como ya es habitual en las grandes citas y acontecimientos de cualquier índole en Araal, como la Semana Santa, las fiestas o los deportes, esta casa, en su vocación de servicio público, vuelve a volcarse una vez más para que sus vecinos puedan vivir desde sus hogares todo lo que ocurre en la localidad. En materia de transporte, las obras en la vía del tren, cuya finalización estaban prevista para este domingo, continuarán hasta finales de julio. De esta manera, el servicio seguirá interrumpido debido a los trabajos de renovación de la línea de ancho convencional bifurcación Utrera-Fuente de Piedra. Por lo tanto, los usuarios tendrán que seguir desplazándose en el transporte alternativo puesto por Renfe para los servicios de media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Osuna. Así pues, hay que desplazarse en autobús hasta Antequera y de ahí continuar el resto del recorrido en un tren hasta Málaga. Y una vez que concluyan los comicios electorales y los ciudadanos elijan a su nuevo ayuntamiento, lo que se va a elegir será la próxima reina del Verdeo. La gala donde se va a conocer a la persona que sustituya a Laura Sobrino en este cargo se va a conocer el próximo sábado 3 de junio en el Teatro Municipal. En la tarde de este jueves se cerraba el plazo de inscripción, pero según nos confirma la organización se ha ampliado dicho plazo hasta las 10 de la noche del próximo lunes. Por el momento confirman que hay suficientes candidatas, aunque han preferido dar unos días más de margen para dar posibilidad a más chicas para que se puedan presentar. Por tanto, en unos días Araal tendrá nueva reina del Verdeo y una nueva corte.
Como dijimos anteriormente, estamos en el último día de campaña electoral. En las próximas horas, los vecinos de los diferentes municipios de España tendrán una cita muy importante porque elegiremos de manera democrática de nuevo a las personas que van a gobernar los ayuntamientos de las localidades durante los próximos 4 años. Por eso, hoy en nuestra entrevista de la semana, estamos con el politólogo aralense Francisco Jiménez para resolvernos muchas de las dudas que solemos tener los ciudadanos cuando estamos llamados a las urnas. Por eso ya hablamos con él. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. En primer lugar, bienvenido de nuevo a esta casa, a este plató. Te encuentras en Madrid, en la capital española, donde está, como informábamos y publicábamos hace unas semanas, pues trabajando e investigando en el CSIC. ¿Qué tal por Madrid? Pues por Madrid muy bien, en el CSIC, como ya publicasteis, realizando investigaciones sobre normas sociales, ideología, las relaciones que tienen y llevando prácticamente una vida nueva allí. Pues vida nueva que de momento y de manera temporal has tenido que dejar durante estos días porque precisamente te ha tocado como presidente de una mesa electoral para este próximo domingo 28 de mayo, así que si te parece, vamos a empezar por aquí esta entrevista por el tema de la elección, del sorteo de las mesas electorales y algunas de las dudas que se plantean, mesas compuestas por presidentes, secretarios, vocales y una serie de suplentes, ¿no? ¿Quiénes están obligados, antes que nada, a acudir a la cita electoral a aquellas personas que les haya tocado algún cargo, algún puesto de responsabilidad para este domingo? Bueno, pues para asistir la obligación es de todos los llamados, es decir, tanto de presidentes, vocales y de sus sustitutos. Se presentan en el colegio electoral, tanto los titulares como los sustitutos, y los sustitutos, si están los titulares allí presentes, pues se les toma identificación, se deja constancia de que se han presentado y se les pide que estén durante todo el día disponibles por si ocurre alguna contrariedad que haga que los titulares tengan que abandonar su puesto. Y en el caso de esta obligatoriedad, ¿me puedo excusar de no ir? A ver, esto es una obligación. La democracia tiene a veces estas cosas. En los procedimientos electorales, la obligación de acudir cuando el azar determina que vas a ser titular o vocal es ciertamente estricta, es fuerte, es obligatorio, pero hay diversos casos que los que la ley orgánica del régimen electoral general te permite no acudir. Por ejemplo, si eres mayor de 65 años, solamente por estar jubilado, pues, para entendernos, puedes alegar a la Junta Electoral de zona tu edad, tu condición y se te excusa de asistencia. También si, por ejemplo, tienes alguna enfermedad, si a lo mejor ciertos trabajos, se te puede excusar. Razones médicas, lógicamente. Sí. Es verdad que razones laborales más complicado, ¿no? Porque, bueno, precisamente tú has tenido que bajar de Madrid para estar como presidente, no te has podido o no has podido obviar esta llamada de la Junta Electoral, así que por motivo de trabajo es más complicado. Y también hay una serie de mitos o creencias erróneas, ¿no? Como, no sé si el tema de la votación por correo, perdón, por correo. Para no tener que acudir a una mesa electoral. No sé si eso es cierto, ¿no? A ver, el derecho a voto por correo lo tiene todo ciudadano residente en España que prevea que el día de la cita electoral no va a poder estar en su mesa o cerca de su municipio o donde pretenda o donde deba votar, y tiene el derecho a acudir por correo. Yo, por ejemplo, he votado por correo, porque yo solicité el voto por correo una vez que la Junta Electoral Provincial, te acepta el voto por correo, no puedes votar en la mesa. Entonces yo solicité el voto por correo, se me aceptó y a las 2 semanas, el sorteo que se hizo en el pleno del ayuntamiento, pues me tocó estar de presidente de mesa. Entonces es un derecho que todos tenemos por si preveemos que el día de la votación no vamos a estar disponibles para votar en la mesa. Lo que está claro es que no te exime votar por correo para que te puedan llamar a una mesa electoral. No, por supuesto, eso yo soy el ejemplo de que no. Es un falso mito, ¿no? Una falsa creencia, ¿no? Que aquí pues ya resolvemos. Bueno, Fran, en caso hablamos ya de dudas a nivel general en cuanto a las elecciones. En primer lugar, hay que decir, hablar de esa ley de Don, que es la que rige el sistema electoral,
qué es y cómo funciona y cómo hace el reparto de votos. Bueno, la ley DON, a mí me retrotrae esto cuando se comenta mucho en público, la ley DON, la ley DON, la ley DON. Me retrotrae estos años, al año 2015, 2014, cuando los partidos como Unidas Podemos ahora o Ciudadanos salen a la palestra nacional, cogen relevancia e introducen en el debate público frases como la ley DON hay que cambiarla porque favorece a los partidos grandes. En cierta manera es verdad. Pero claro, el problema que hay cuando se habla en general de la ley DON es que entendemos la ley DON como la ley electoral entera. Y no, la ley electoral, la ley orgánica del régimen electoral general, la 9/1985, si no recuerdo mal, incorpora muchísimos elementos para una votación. Incorpora prorrateo demográfico, incorpora barrera electoral, incorpora número de escaños, circunscripciones, número de asientos, etcétera, etcétera. Y en concreto, uno de esos elementos es la ley DON o la fórmula DON. La ley DON es una fórmula electoral que es un procedimiento matemático fácilmente para convertir los votos a escaños. Como la ley DON hay miles de fórmulas, hay muchísimas fórmulas. Tenemos la imperial y normal, imperial de cuota, ser la web, etcétera, etcétera, que tienen otros sistemas electorales del mundo. Pero es un procedimiento matemático para convertir los votos a escaños, simplemente. Ahora, ¿cómo se realiza el procedimiento matemático? Bueno, pues una vez se termina el escrutinio, después de la votación, tenemos el voto total para todos los partidos. Cada partido tiene su voto, un voto total. Bueno, pues a ese voto se le aplican divisores consecutivos. Es decir, el voto total de cada partido se divide entre 1, 2, 3, 4 y 5 consecutivamente hasta conseguir el número, hasta llegar al número total de escaños, y luego se ordenan de mayor a menor hasta cubrir ese número de escaños. Para que se entienda mejor en casa, como estamos viendo en pantalla, tenemos aquí 5 partidos de relevancia nacional, donde están el total de votos que obtiene cada partido. Nos encontramos en una circunscripción, en una provincia, esto es un gráfico de elecciones generales, en una circunscripción que tiene 5 escaños, una provincia que reparte 5 escaños al Congreso de los Diputados. Pues vemos como ese total de votos para cada partido se divide entre 1, 2, 3, 4, también podría dividirse entre 5, porque a mí, esto es, cuando hago cálculo electoral me gusta cubrir el número total de escaños. Pero bueno, tenemos estas divisiones hechas y ahora ordenamos de mayor a menor, como estamos viendo. Primero tenemos 95.000, luego 47.500, luego 44.000, luego 43.000 y luego 33.000, hasta cubrir esos 5 escaños que reparte esta circunscripción. El resultado final, tenemos 2 escaños para el PSOE, 1 para el PP, 1 para Ciudadanos, 1 para Podemos y Vox se nos queda sin escaños. Pues esa es la fórmula 2, ¿no? Esta es la fórmula. Y bueno, ¿y por qué se dice que suele beneficiar a los partidos mayoritarios, a los partidos grandes? Bueno, esto entra... como te he dicho antes, el sistema electoral tiene una conjugación de muchos elementos: circunscripción, barrera electoral, lista electoral, tipo de voto, nulo, blanco. Y claro, ¿por qué beneficia a los partidos grandes? Pues básicamente esto está relacionado con la barrera electoral, que de hecho Ciudadanos también propuso en su momento una modificación de la barrera electoral para que se tuviera en cuenta a nivel de comunidad autónoma en vez del nivel de la provincia. Esta barrera electoral, la barrera electoral es un límite de votos que se le dice al partido, o que tiene un partido, para entrar a competir y conseguir escaños. ¿Qué ocurre? Si no consigue ese porcentaje, no entra a pelear el escaño. En las generales y en las autonómicas un 3%, en las municipales tenemos una barrera electoral legal del 5%. ¿Qué pasa? Esta barrera electoral, teniendo en cuenta que se computa en base al voto válido, un voto válido es voto a partido más voto en blanco. Si estos votos se van sumando, lo que hace es quitar a los partidos pequeños de en medio y beneficiar a los grandes. ¿Por qué? Porque el límite, cuanto más alto es el límite, más partidos pequeños, me refiero a partidos menos votados, se quedan fuera y más favorecimiento tienen los partidos más votados o los partidos grandes. Igualmente, Fran, en cuanto a el reparto de votos y demás, hay la creencia en muchas personas de que unos partidos necesitan menos votos que otros para llegar a un concejal. Por lo tanto, el voto de todos vale igual. Sí, Alejandro, el voto de todos vale igual. La validez del voto, eso debe quedar claro, que el voto es igualmente válido para todo el mundo. El voto de cada uno de todo el mundo es igual de válido. La cosa está en la productividad del voto, que es otro concepto. Es decir, cuando este voto
se introduce y dentro del engranaje o la maquinaria de las reglas electorales para el procedimiento específico, este voto va a sufrir ciertas alteraciones. Es decir, la teoría general de un sistema electoral es producir una representación lo más proporcional posible a la opinión de la gente, a lo que es la sociedad a la que representa. Pero claro, las reglas del sistema electoral, con 40.000 elementos, como digo, cuando metes barrera electoral legal, metes tamaño de circunscripción, metes prorrateo demográfico, metes mandatos legales, etcétera, etcétera, hace que la productividad del voto en función del territorio, en función de los escaños o asientos que se repartan, en función de la barrera electoral legal, si es del 3 o del 5, va a tener una productividad distinta. Pero la validez del voto como derecho constitucional es la misma. Pues vemos que hay un montón de factores, de variables que hacen cambiar todo esto, sí. Que, bueno, mucha gente también se pregunta, debido a ello, si es todo lo justo posible esta ley, este sistema electoral, tal y como está establecido desde la democracia, ¿no? Bueno, yo aquí te tengo que responder citando a uno de mis profesores de sistemas electorales que decía en clase: cada circunscripción y cada sistema electoral es hijo de su padre y de su madre. Es decir, que son todos distintos. Con la misma ley, con los mismos elementos, producen resultados distintos. Hablar de justicia del sistema electoral, se produce una representación más o menos proporcional. Nuestro sistema electoral, en base a la ley DON, que es verdad que es una ley que suele favorecer a los partidos mayoritarios, porque reparte por los divisores 1 y 2, como hemos dicho anteriormente, que son escaños que se suele llevar el partido más votado. Cuando tú haces cálculos como el índice de Gallagher, que son cálculos en el que analiza la proporcionalidad de la representación, por lo general suele dar una proporcionalidad de la representación, es decir, un reflejo de lo que la sociedad opina, para entendernos, bastante equilibrado y bastante bueno. La verdad son unos resultados bastante buenos. Ahora, es decir, este sistema electoral que tenemos actualmente, con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, fue un sistema electoral que se montó en su momento, que se diseñó en un momento de transición, en un momento en el que hacía falta solidificar bases para una democracia, para que perdurara a lo largo del tiempo. Y entonces, es verdad, es un sistema electoral que favorece al partido mayoritario. Pero no favorece al partido mayoritario a los más votados por cualquier motivo, favorece al partido mayoritario para garantizar gobiernos. Que este es otro debate teórico muy interesante que tenemos en sistemas electorales, que es proporcionalidad de la representación, es decir, es un reflejo igual de lo que la sociedad opina versus garantizar gobierno. Si tú intentas hacer un reflejo de la sociedad exacto, tendrías un parlamento con 46 millones de habitantes en el ámbito nacional. En Aral tendrías un ayuntamiento con 20.000 asientos. Eso hace un gobierno imposible, forma un gobierno imposible. Por eso se hacen estos tipos de fórmulas, estos tipos de leyes, para que la representación sea eficaz y además intenta reflejarse lo máximo posible. El debate, como dijeron Podemos y Ciudadanos en 2015, hay que cambiar la ley DON, que la ley DON al fin y al cabo es la ley electoral en general. ¿Hay que cambiarla? ¿Sí o no? Depende del partido en el poder. Mi opinión es que un partido que consigue mayorías absolutas con esta ley no tiene incentivo a cambiarla, no tiene incentivo. Entonces, ¿habría que cambiarla o no? A lo mejor hay que cambiarla porque ya estamos en un momento después de 40 años en el que la sociedad opina de manera distinta, ha cambiado su comportamiento electoral, por ejemplo, porque también se decía que esta ley, es que la ley DON o la ley electoral española no permite que el bipartidismo caiga. Esto se ha demostrado que es mentira, porque tenemos actores o partidos de relevancia nacional como Podemos, como fue Ciudadanos, como es también Vox ahora, incluso Podemos estar en el gobierno, donde tenemos partidos que tenemos un nuevo parlamento más fragmentado que explica que la ley electoral tampoco lo es todo, es decir, que la gente a la hora de votar, que el comportamiento electoral de la gente también tiene su peso frente a la ley. Pues ahí está esa explicación en cuanto a reparto de votos en Aral. Pues como bien sabemos, la corporación municipal está conformada y compuesta por un total de 17 concejales, 17 escaños. Esa cifra evidentemente es diferente en cada municipio, sí, y entendemos que va en proporción al número de habitantes, ¿no? Es correcto, lo que se hace es un cálculo que relaciona los asientos con la población. Es lo que se denomina un prorrateo demográfico. Tampoco vamos a entrar en especificidades técnicas de cómo hacer el cálculo, pero sí, es básicamente un reflejo proporcional o representativo que tiene el pleno del municipio al que va a representar.
Pues en total 17 concejales, como decimos, los que tienen que elegir los ciudadanos de Aral este próximo domingo, entre 5 opciones de voto, entre 5 formaciones políticas que son las que concurren a estos próximos comicios. Sin embargo, hay más opciones de voto. Por ejemplo, se puede votar en blanco y hay quienes también ejercen su derecho al voto y lo hacen de manera nula. Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre un voto y otro y a quién beneficia? ¿O a quiénes beneficia? Bueno, pues primeramente tenemos, en general, el voto a partido, el voto en blanco, el voto nulo y luego la abstención, que es no ir a votar. El voto a partido todo el mundo lo sabe, es votar al partido con el que tú te identifiques o por el motivo que sea tú decides votar a un partido. Y luego tenemos el voto en blanco, que normalmente se introduce un sobre sin nada, por eso se llama en blanco, porque no tiene nada. En otros países, por ejemplo, es curioso porque lo que se introduce es una papeleta en blanco. O incluso donde hay tipos de listas electorales donde tú puedes señalar voto en blanco en vez de voto a partido. Pero aquí en España es el sobre vacío. Y el voto nulo es el sobre con una papeleta, que se introduce una papeleta, pero esta papeleta está dañada, está rota, está pintada. Si recordamos en las anteriores generales alguien metió un chorizo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que el voto en blanco computa como voto válido y el voto nulo computa como voto inválido. El voto válido es voto a partido más voto en blanco y el voto nulo es voto inválido, es decir, no tiene ninguna repercusión. Para lo que hablábamos antes, por ejemplo, para la barrera electoral. La barrera electoral, que en este caso es del 5%, cuanto más voto en blanco haya, más va a subir, es decir, voto partido más voto en blanco, más va a subir y va a beneficiar a estos partidos grandes más votados que a los pequeños. También me puedes preguntar tú, Ale, bueno, claro, el voto en blanco suma, pero el voto a partido también. ¿Qué pasa? El voto en blanco está en el aire o está en la mente de estas personas que no quieren votar un partido, no se deciden por algún partido, entonces dicen, bueno, voto en blanco o voto nulo. Están ahí dudando, entonces el voto en blanco repercute a la hora de la barrera electoral, lo cual se traduce en un favorecimiento a los partidos más votados. También esta frase que se dice, es que votar en blanco es votar al que gana las elecciones. En cierta manera, no es técnicamente así, pero está relacionado. Tiene repercusión el voto en blanco, tiene efecto, y el voto nulo no tiene ningún efecto. Entonces, aquella persona que no quiera que su voto tenga ningún efecto, que vote nulo, porque es el voto técnicamente correcto para lo que él quiere o para lo que ella quiere, que no tenga ningún efecto. Y ese voto en blanco del que estamos hablando, ¿qué significado tiene? ¿Qué representa o qué quiere decir votar en blanco? ¿Que no estás de acuerdo con ninguna de las formaciones políticas? ¿No estás de acuerdo con el sistema electoral que se propone? ¿O qué es que votar en blanco, bueno, es que aquí abres un melón muy grande, porque es que cada uno, hay distintas corrientes, cada uno le da un significado votar en blanco. Yo conozco a gente que vota en blanco por lo que tú dices, porque no se identifica con ningún partido, pero quiere participar de la elección. Es decir, tiene como un cierto reconocimiento del sistema democrático, quiere participar, pero no le gusta ninguna de las opciones. Luego hay otra gente, otras personas que para rechazar el propio sistema participan de él votando en blanco, que también es ciertamente contradictorio, ¿no? Tú rechazas algo, pero participas de él para eliminarlo. Pero bueno, esto es más debate teórico, pero en general es que cada uno tiene su sentido del voto, tiene una implicación y tiene su propio significado. Hay gente que vota en blanco para quejarse del sistema y otros que reconocen el sistema pero no les gusta ninguna de las opciones. Hay otros, por ejemplo, creo que hay un partido que es escaños en blanco, pero que quiere dejar los escaños del Congreso vacío pero que votarlo a ellos. Entonces, cada uno tiene su imagen, su interpretación y su entendimiento de lo que significa el voto en blanco. Al fin y al cabo, el voto en blanco es una opción más que, teniendo en cuenta o conociendo el efecto que tiene, es una opción súper válida y que cada uno puede tomar libremente. Y es importante tener en cuenta lo que tú comentabas de otros países en cuanto al voto en blanco, porque si aquí introdujésemos en el sobre una papeleta o un papel en blanco, ya no sería voto en blanco, ya se consideraría aquí en España voto nulo, no voto en blanco. En principio no, en principio se consideraría exactamente voto nulo porque lo que marca la ley es un sobre en blanco, claro. También, la ley no lo puede abarcar todo, luego hay problemas sobre el terreno. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera que hubo un caso, no recuerdo si en generales, municipales, autonómicas, pero hubo un caso en el que se encontró un presidente de mesa con sus vocales, un sobre electoral con 2 papeletas del mismo partido. A ver, la ley te dice voto en blanco es un sobre vacío, voto nulo, papeleta dañada, y voto a partido, voto con una papeleta, no con 2, ni con 3, ni con 4. Entonces, claro, cuando surge este tipo de
de cosas que no están previstas en la ley, por así decirlo, porque las leyes son orientaciones más generales, pues se llama la Junta Electoral de Zona, Junta Electoral Provincial, y se resuelve. Así que si alguien tiene dudas, porque está en mesa sobre si un voto es nulo, es blanco, es a partido, etcétera, etcétera, se consulta a la Junta Electoral de Zona, la provincial, que para eso están, y se resuelve fácilmente. Bueno, pues esas son las dudas en cuanto a las opciones de voto que tenemos para el próximo domingo, pero hay gente que decide no ir a votar, no participar de estas fiestas de la democracia, que se abstiene. ¿A quién beneficia la abstención? Claro, es que el fenómeno de la abstención es otro fenómeno de esto que tiene un debate largo. De hecho, hay países en el mundo que tienen que el derecho a voto no es un derecho, porque cualquier derecho tiene una vertiente positiva y negativa. La positiva es ejercerlo, ir a votar, o la negativa es no ejercerlo, es decir, quedarte en tu casa y no ir a votar. Hay incluso países que tienen la obligación de que la gente, de que los llamados a votar vayan, si no se les multa. Claro, entonces, ¿a quién beneficia la abstención? Pues generalmente, esto, como la ley electoral, como te he dicho antes, tiene 40.000 elementos, depende del tipo de circunscripción en la que nos encontremos, depende del número de asientos, depende de la barrera electoral, si es del 3%, si es del 5%, depende del número de candidaturas que se presenten. Por lo general se suele decir que la abstención en España suele beneficiar a la derecha. Por lo general es verdad. Suele beneficiar a la derecha porque siempre que hay una mayor participación, los partidos de izquierda salen beneficiados. Pero claro, el votante que decide no ir a votar, ¿esto ocurre por qué? Porque el votante que decide no ir a votar es un votante de izquierda y por eso la abstención beneficia a la derecha, o es que hay algún elemento en el sistema electoral que de verdad haga que la abstención beneficie a unos y no a otros. Entonces este es otro debate que con lápiz y goma, haciendo cálculo, podríamos llegar a ello, pero es complicado de abordar ahora. Largo y tendido, para hablar ¿no? largo y tendido. Bueno, pues seguimos hablando de esta cita electoral, de otras cuestiones, como por ejemplo el de las encuestas. En estas semanas, en estos tiempos de campaña en el que nos encontramos, pues evidentemente hay quienes le prestan mucha atención a los sondeos y a las encuestas. ¿Hasta qué punto son fiables? ¿Qué grado de veracidad tienen los sondeos y las encuestas? Este es otro gran melón, Alejandro, porque fíjate, llevamos en las últimas 3 o 4 semanas estamos viendo cómo las encuestas del CIS, para las generales, no estamos hablando de municipales y autonómicas que se celebran ahora, para las generales, en 2 semanas, la previsión del CIS ha cambiado de que en las generales ganaba el Partido Socialista con una relativa amplitud, por así decirlo, y en 2 semanas el Partido Popular gana al Partido Socialista en la general de diciembre. Esto hace un cambio en 2 semanas. No sabemos qué hace el CIS con la muestra. No sabemos si esto es un efecto, esta previsión es un efecto de la campaña en las elecciones municipales y autonómicas. Porque de cierta manera las elecciones municipales y autonómicas, sobre todo en Madrid, para que no nos vamos a engañar, tienen lectura en clave nacional. Pero claro, esta lectura en clave nacional es tan potente como que para 6 meses todavía de las elecciones generales hay un cambio en 2 semanas tan fuerte de resultados electorales en las elecciones generales. Entonces, a ver, por lo general las encuestas sí son fiables, pero hay distintos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, que haya un cuestionario bien diseñado de preguntas, que no incurran, que se intenten eliminar todos los sesgos posibles, que la muestra esté bien diseñada. Luego otra parte súper importante es el presupuesto, es decir, con qué presupuesto cuenta la corporación para ejecutar la encuesta, si tiene que llamar a miles de personas. Luego también los analistas a los que hay que pagarles, que sean rigurosos para analizar los datos. Por lo general sí son fiables y todos estos pasos se hacen bien. Además todas las encuestas incorporan abajo en pequeñito fallos más -5 normalmente, es decir, los resultados que muestran pueden tener un fallo de más o -5 escaños. También hay encuestas de su padre y de su madre que no cumplen con estos requisitos y que cuando tú comparas el resultado electoral con el resultado de estas encuestas, dices tú, hostia, que esto no tiene nada que ver. Pero una encuesta bien diseñada, relativamente bien ejecutada, no se suele equivocar, y si se equivoca es por muy poquito. También el tiempo juega un papel muy importante, es decir, tú no puedes tomar como relevante una encuesta de hace 2 meses cuando han salido 10 después, porque estamos más cerca de las elecciones. Entonces hay que tomar la relevancia de las últimas encuestas porque los eventos políticos, los discursos, etcétera, que durante la campaña
pueden cambiar también el resultado final de una elección. Bueno, pues ahí está esa fiabilidad de los sondeos de las encuestas. Lo que sí es fiable al 100% es una vez que se cierran ya las urnas y se hace el escrutinio, el recuento de votos. ¿Cómo se realiza este recuento de votos, este escrutinio? Las urnas se cierran a las 8, a partir de ahí es cuando se empieza ya con el recuento y empezar a contar votos para saber cuál ha sido el resultado final. Exactamente, como muy bien dice. Es verdad que también normalmente durante el día hay sondeos a pie de urna, en el que distintos encuestadores van preguntando a la gente, bueno, ¿a quién has votado?, etcétera, etcétera, para ir haciendo un cálculo, pero el escrutinio real es a partir de las 8 de la tarde, cuando la última persona vota, se desprecinta la urna y comienza el escrutinio. El escrutinio es el recuento de votos. Se cogerá la pizarrita, yo lo viviré este domingo, en la pizarra del colegio electoral se irán apuntando las distintas candidaturas y se irán sumando los votos que obtienen cada una, el voto en blanco, el voto nulo, y luego ya cuando se tiene ese total de votos, ya se aplica lo que hemos visto antes, se aplica la fórmula 2. Bueno, pues esperemos que vaya bien ese recuento y esa jornada electoral, que me imagino que tendrás muchas ganas, ¿no?, de vivir como politólogo también, ¿no? Ganas. Pues una vez obtenidos los resultados, Francisco, tenemos ese reparto en Aral de concejales, de esos 17 concejales, pero es verdad que mucha gente después, cuando se obtienen los resultados y ya está configurado el panorama político y electoral después de esa jornada, en caso de no obtenerse mayoría absoluta, mucha gente se pregunta por qué no se deja gobernar a la lista más votada, porque después vemos cómo se hacen alianzas entre partidos que quizás no son los que más representación han tenido en las urnas, pero que después acaban desbancando al partido en teoría ganador de la cita electoral. ¿Por qué se necesitan llegar a esos pactos? Claro, porque en realidad ganar una elección no te garantiza gobernar, porque la teoría liberal de la democracia representativa, que es la que aplicamos en la democracia moderna como la española, se recoge también en la ley electoral y en la Constitución española. De hecho, se forma un gobierno, se hace una investidura por mayoría absoluta o por mayoría simple, en el caso de que la mayoría absoluta no funcione. Por tanto, tú te puedes encontrar en el resultado de una elección que el partido ganador tiene un 40% de los votos y ha ganado las elecciones. Pero claro, hay otros partidos que suman el otro 60% de los votos. Entonces, el partido ganador de la elección no está en mayoría están los demás. Porque al fin y al cabo, lo que entiende la teoría de la democracia representativa es que el Parlamento es un reflejo de la sociedad. Es decir, nosotros, a la hora de votar, en el Parlamento reflejamos nuestras opiniones. Por tanto, lo lógico sería pensar que debe gobernar la opinión mayoritaria. De ahí que se exijan las mayorías absolutas y en el caso de que no se pueda hacer una investidura por mayoría absoluta, sea la mayoría simple. Pero claro, también existen elementos, después de no conseguir mayoría, de dejar la lista más votada para no otra vez repetir elecciones, etcétera, etcétera. Eso ya es cálculo de los que mandan, de los que están arriba, si lo quieren hacer o no lo quieren hacer, son acuerdos de ellos, pero en general la teoría de la democracia representativa lo que busca son mayoría, acuerdos y consenso. Pues tenemos que esperar unas semanas para saber, bueno, unos días para saber los resultados y para saber si el próximo 17 de junio tenemos ya definitivamente configurado el nuevo ayuntamiento, la nueva corporación, sábado 17, que es el día fijado para esa constitución del nuevo ayuntamiento en Aral. Francisco, muchas gracias por haber estado aquí despejándonos estas dudas de cara a esta cita importante del domingo. Esperamos que vaya todo bien, tanto en la mesa electoral el que preside como en el resto de colegios electorales, y nada, te deseamos mucha suerte en esa investigación que está llevando a cabo en Madrid, en el CSI, que todo vaya bien. Pues muchas gracias, como siempre a vosotros. Pues despedimos a nuestro compañero Francisco Jiménez y ahora pues nos vamos a la información deportiva de esta semana. En deportes, la emoción y la felicidad aún continúa por el oro continental logrado por dos jóvenes de Aral, Dani Morilla y Pablo Rodríguez. Tras el Campeonato de Europa conseguido el pasado domingo en los 10 kilómetros marcha sub-20 en República Checa, los jóvenes regresaban este martes hasta España, donde han sido recibidos
por sus familias. Pablo Rodríguez, bronce además de manera individual, se quedaba en Granada, donde entrena y donde actualmente estudia. Allí viajaba su familia para arroparlo y darle la enhorabuena. También lo hacía Dani, que además volvía a Araal, donde además de sus familiares fue recibido por los pequeños del Omio en las pistas del recinto ferial, lugar en el que hasta donde no hace mucho él mismo entrenaba como otro canterano más. Ahora tenemos que hablar de otro joven habitual en las noticias de esta casa que sigue haciendo las cosas muy bien, Antonio Manuel Saucedo. El aralense se encuentra inmerso en la temporada de arena, en la que tiene importantes torneos por delante antes de iniciar una nueva temporada de pista, que por cierto lo hará en un nuevo equipo. El deportista local confirma a esta casa que no va a seguir en Tarragona y que va a cambiar de aires. Está muy cerca de firmar por un nuevo equipo que pronto anunciará. En el lugar donde empezó su carrera, el pabellón del Ruedo, hablamos con él tras debutar con la selección absoluta de vóley playa. Los últimos torneos han sido bastante buenos, con bastante buenas sensaciones. La verdad que el último torneo en pista fue la fase de ascenso, que no logramos dar un buen nivel, no logramos dar un buen resultado y fue un poco complicado, porque íbamos con muchas expectativas y al final no se cumplieron, un ambiente un poco raro, no se alcanzó el nivel que estábamos alcanzando durante el resto de la liga y bueno, se nos quedó ahí un poco con las ganas de ascender, pero no ha podido ser y bueno, espero poder ascender y vivir la experiencia otro año. Justo después de eso pasé directamente al vóley playa porque me clasifiqué para la Copa del Rey y nada, un muy buen torneo con muy buenas sensaciones a pesar de lo poco que había entrenado y nada, con un quinto puesto caímos en cuartos de final contra una pareja bastante sólida, el otro partido que perdimos contra una pareja bastante sólida que fueron los campeones al fin y al cabo y dando bastante buen nivel. Después vinimos aquí al pueblo a entrenar y preparar mi primera prueba del circuito mundial, que fue en Madrid. La verdad, muy ilusionante porque después de la lesión yo nunca había competido a nivel internacional y fue bastante ilusionante. E inesperadamente para nosotros también lo hicimos bastante bien. Ya te digo, no hemos trabajado mucho, pero estamos dando un nivel bastante alto. No sé qué ha podido ser, si la vuelta con Álvaro o no sé realmente qué ha podido ser, pero bueno, conseguimos un top 10 que está bastante bien, caímos en octavos y esto nos da puntos para poder seguir compitiendo a nivel internacional. Esto pues dio a la llamada de la selección absoluta, que el seleccionador, viendo el nivel que estaba mostrando allí, pues me llamó y estuve jugando una Continental Cup, una fase preolímpica, al lado de un ídolo para mí que es Pablo Herrera y otros dos compañeros que había vivido con ellos en Lorca, pero que no había visto desde la lesión, por así decirlo. Así que un torneo bastante especial, de muy buen nivel, que me ha hecho crecer como jugador y tener nuevas experiencias y bueno, poco más. Los próximos torneos son ahora en Canarias, dentro de 2 semanas, un torneo del circuito nacional y de ahí en adelante siguiendo con el circuito nacional y esperando a ver si clasificamos para alguna prueba internacional. Bueno, como tú dices, nunca antes la había vestido, sí que había estado en Lorca en la concentración permanente. La verdad, totalmente inesperado, porque después de la lesión yo no esperaba ninguna llamada, yo no esperaba que nadie contase conmigo por aquella parte, porque no terminó la cosa como ambos queríamos. Pero bueno, orgulloso también de mí porque si he recibido esa llamada es porque estoy dando buen nivel y lógicamente vestir la camiseta de la selección absoluta no es lo mismo que vestirla de categorías inferiores. Al final estás al lado de leyendas como Pablo Herrera, que son medallistas olímpicos, o de otros jugadores que llevan trabajando ahí todo el año y a ti te dan la oportunidad sin prácticamente haber entrenado vóley playa. Habla muy bien de mi nivel, pero también habla muy bien de la oportunidad que me han ofrecido de poder representar a España. Y bueno, lo hice bien, la verdad, lo hice bastante bien, me sentí muy a gusto, me trataron como uno más y fue bastante especial y bonito después de todo lo que he vivido estos últimos años. Sí, totalmente, yo había perdido un poco la esperanza, había continuado con el voleibol pista este año en Tarragona y yo no esperaba volver allí de ningún modo, volver a un clasificatorio olímpico o volver a trabajar para unas olimpiadas, pero bueno, ahora se abre un poco el sueño. Estuvieron hablando de mí para el siguiente proyecto olímpico, el siguiente ciclo olímpico y súper ilusionado ahora mismo en lo que viene en las temporadas próximas. Sí, como he dicho, dentro de unos 5 o 6 días parto para Gran Canaria
a jugar una prueba del circuito nacional. Y tengo en adelante todo el circuito nacional, todas las citas, Ribas de Sella, que es Asturias, 2 pruebas en Galicia, el Campeonato de España Absoluto, que es en Fuengirola. Es decir, un verano ilusionante y esperando también próximas llamadas por parte de la Federación para jugar próximas citas internacionales, porque como te comenté antes, lo hicimos en Madrid con Álvaro Viera, representando al Club Poliplaya Araal, lo hicimos bastante bien. Y podemos clasificarnos para otras pruebas internacionales. Estamos a la espera. Bueno, lo único que te puedo comentar ahora, porque es lo único con certeza que te puedo decir, es que no continuaré en Tarragona. Al final he estado muy cómodo, tengo mucho que agradecer allí a la gente, me han tratado como a un hijo. Tengo un familiar, mi tío Gustavo, que ha estado allí viviendo y está allí viviendo. Ha sido para mí una temporada súper ilusionante. Pero bueno, si miro por mí, mis proyectos personales, mis ambiciones, quiero probar cosas nuevas y el año que viene iré a otro club que todavía no puedo comentar porque todavía no hay nada cerrado. Pero sí, cambiaré de ambiente, cambiaré de club y bueno, con nuevos proyectos y a nivel personal muy ilusionante porque creo que voy a poder demostrar a nivel personal mucho más de lo que he tenido la oportunidad de demostrar este año. Bueno, yo he estado toda la temporada hablando con Fernando, lógicamente darle desde aquí la enhorabuena. Han hecho un temporadón, invictos en Liga creo, y bueno, al final tiene que ser tiene que dar mucho orgullo formar parte de un equipo como es Guagua. Y sí, bueno, a todos nos hace ilusión que el seleccionador nos llame, poder participar en una selección nacional. Yo lo llevo viviendo desde que tengo 15 años y salir a otros países y tener en el pecho el escudo de España pues llena de orgullo. Ilusión por eso, sí, pero queda mucho trabajo por delante. Volví el año pasado a la pista después de 3 años fuera, más el cuarto por lesión y yendo poco a poco, intentando ganarme primero la confianza del entrenador de mi equipo y dando pasos hacia arriba. Bueno, ya hace años se repitió con mi tío Gustavo Israel en la selección y bueno, se notaba el orgullo de aquí del pueblo y lo guay que era estar con alguien del pueblo allí en el mismo equipo. Lógicamente, si algún día llego a la Superliga masculina, pues como no, me haría ilusión compartir vestuario con Fernando y además que es amigo, que nos conocemos personalmente. Nos llevamos muy bien y qué orgullo, ¿no? Aparte de estar representando a tu pueblo por toda España, ¿cómo no representarlo con alguien que vive cerca tuya? Bueno, me vienen recuerdos porque al final llevo aquí desde antes, te iba a decir los 7 años, que era cuando empecé a jugar vóley, pero desde antes, porque venía a ver a jugar a mi padre y llevo desde que nací con una pelota por aquí dando vueltas y la verdad que me trae muchos recuerdos. Además, toda la vida aquí, entrenando con Antonio García, con Carraola y con mi padre, mejorando y al final cada día que he venido aquí cabreado con mi padre, cabreado con Antonio, con ilusión porque íbamos a un campeonato de Andalucía, un campeonato de Sevilla mismo. Al final todo eso es lo que me ha hecho, bueno, pues estar ahora al nivel que soy y poder, como te dije antes, representar a mi pueblo por Tarragona o por cualquier otro lado, ¿no? Al final cuando vas a jugar un preolímpico con Pablo Herrera también llevas aquí el escudo de Araaz y vas representando a Araaz. Sí, ilusión, al final entro por aquí y veo el pabellón y me trae muchos recuerdos, tanto de mi padre como de partidos que hemos tenido aquí, como de toda la gente animándonos. Y hay que decirlo, vas por ahí y ves mucha ilusión por el vóley, mucho dinero, mucha gente por ahí en las grandes ligas, pero realmente y siendo sincero, poco amor por el vóley he visto como lo hay aquí en el pueblo. Así que muchos recuerdos. ¿Listo? Mucha suerte. Ojalá, tío. Gracias, tío. Quédate aquí, te hace una fotillo así ya. En fútbol, el Club Deportivo Araal organiza unas jornadas de captación para que las chicas y mujeres de la localidad se sumen a sus equipos femeninos la próxima temporada. Estas tendrán lugar en 2 sesiones en el Estadio Manolo Jiménez. Serán el martes 30 y el miércoles 31 de 5 a 7 de la tarde. Se quiere conseguir jugadoras para el equipo senior, para mayores de 18 años y para el equipo cadete juvenil, para mayores de 14 años. La temporada terminó para el Club Deportivo Araal, pero todavía quedan por disputarse algunos partidos oficiales en el estadio blanquiazul. Serán los encuentros correspondientes a los playoffs de ascenso a Segunda Andaluza. La Federación Sevillana de Fútbol
confirmaba este miércoles las sedes de estas eliminatorias a los 8 clubes implicados, los 5 segundos de los 5 grupos de esta categoría, más los 3 mejores terceros. Estos equipos serán Claret, La Antejuela, Espartinas, Fuente del Rey, Tinte de Utrera, Ciudad Jardín, La Campana y Peña Bética de Alcalá. Dichas sedes serán Araal y La Rinconada, con 2 semifinales cada una. Estas se van a celebrar el viernes 2 de junio y el sábado 3. Las 2 finales tendrán lugar la semana siguiente, en concreto el domingo 11 de junio en el Manolo Jiménez, ya que La Rinconada se encuentra en feria esos días. Por tanto, el feudo aralense va a acoger un total de 4 encuentros. El viernes 2 a las 9 de la noche se van a medir en semifinales Claret ante La Antejuela y el sábado 3 Tinte de Utrera ante Ciudad Jardín a las 8 de la tarde. En cuanto a las entradas, cada club participante va a disponer de 150 localidades a un precio de 4 euros. El mismo número van a recibir las entidades anfitrionas, que venderán sus entradas en taquilla. Y en el Manolo Jiménez también se va a disputar a partir del 7 de junio un nuevo campeonato de fútbol 7 local. La Delegación de Deportes de esta localidad vuelve a organizar una nueva edición de este torneo para jóvenes y adultos. La inscripción puede realizarse hasta el próximo 5 de junio con una cuota de 54 euros para los mayores. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Ahora es turno para la información comarcal. Nada más, nosotros volvemos el próximo viernes con más información y actualidad de Aral. Pasen un buen fin de semana, muchas gracias por su atención, un saludo.